Bienvenidos nuevamente a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 9 historias compartidas por nuestros suscriptores. Historia número 1 compartida por Edson Ajú de Guatemala. A mí nunca me han pasado nada sobrenatural, pero les comparto los siguientes sucesos. Según mi familia, en la casa los bancos y las sillas se mueven solos, por la noche. En ocasiones, el perro de la casa ladra a la pared del jardín. Nosotros creíamos que le ladraba algún espíritu. En una ocasión, un familiar me contó que al dormir sentía que un espíritu lo veía dormir desde arriba. Él no podía dormir del miedo, por lo que pedía que el perro durmiera en su cuarto para que los espíritus no pudieran acercársele. Otro familiar también me contó que él creyó haber hablado con mi tía muerta una noche, y él cuenta que platicaron muchas cosas como que ella estuviera viva, pero no sabe si esto fue real. También se han escuchado voces en la casa, pero solo mi familia las ha escuchado. Donde solía trabajar, me contaban que por las noches en el edificio asustaban, que igual se movían las sillas y las luces se apagaban. Pero lo más interesante es que aparecía una mujer con pelo rubio, a quien todos le apodaron la gringa. Según decía, ella murió en el antiguo edificio y se aparecía rondando. Pocos decían haberla visto, pero yo nunca pude verla. Contaban que la gringa era la que movía las sillas, que recorría todo el edificio y que los guardias de seguridad la veían en ocasiones y pensaban que era alguna persona que aún no se retiraba. Sin embargo, nunca la llegaban a ver de cerca. Esta historia su autor la llama La Parca. Buenas noches, mi nombre es Pablo Escobar, alias El Chamuco. Desde hace años he tenido una atracción por las actividades paranormales, las cuales he presenciado en varias ocasiones de mi vida. Soy residente de la zona 21 de Guatemala y toda mi vida he vivido en esta zona. Desde pequeño empecé a ser testigo de hechos paranormales, pero por mi misma fascinación no me han causado daño. Inicio remontando a mi niñez, sucesos que no había comentado. Una noche jugando en la casa de mi abuelo, subía y bajaba las gradas del segundo nivel. Jugarretas de niños en esa ocasión. Me quedé en el segundo nivel viendo mi sombra pequeña y tenue al final de las gradas. Todo parecía normal, pero esa sombra empezó a crecer, formando así una silueta grande y un tanto extraña. En mi mente pensé, es el diablo, y bajé corriendo sin decir nada. Ese solo fue el inicio. Años más tarde, mis papás asistían a un retiro de la iglesia. Mis padres, fieles seguidores y creyentes de la religión, ellos estaban en un tema de esos que dan. Como todo niño te aburre ese tipo de cosas. Era una casa de retiros amplia, con mucha boscosidad y amplio paisaje. Recuerdo que habían unas gradas, un sendero que conducía a las alturas de una montañita. Al finalizar el sendero se hallaba un lugar para hacer fogatas, costumbres y tradiciones de este tipo de actividades. Curioso e inquieto decidí subir. Cabe recalcar que eran solo las 5 de la tarde. Al ir subiendo, mi cuerpo sentía un frío y una inquietud estremecedora, pero seguía subiendo. Mi sorpresa al llegar, cerca de la entrada a ese lugar vi una especie de sombra, o ser con una túnica completamente negra. Quedé paralizado. Cuando este ser se disponía a voltear, corrí hacia abajo, totalmente impactado. Ese sendero solo tenía una subida y una bajada. Al estar abajo y ver el camino, ya no había nadie en ese lugar. En la noche, al momento de la actividad, no quería subir. Sin que mis papás supieran, me hicieron subir, pero pasé toda la actividad intranquilo viendo de un lado a otro. Tercer suceso. Era temporada navideña. Nos alojábamos en la casa de mi abuelo por la construcción de mi casa. Mis papás, fieles a sus creencias, habían hecho un nacimiento en un cuarto donde todos dormíamos. Una noche despierto y dormía en la parte de arriba de una litera, cuando a mis pies veo una especie de bulto negro. No recordaba haber dejado algo ahí. Cuando veo que ese bulto era la parte superior de alguien o algo, impactado de suceso, sigo observando y nuevamente veo un ser descomunalmente alto con una túnica completamente negra. Me hizo recordar a la entidad del segundo suceso anterior mencionado, el cual poco a poco atravesó el cuarto de una esquina a otra, pero desvaneciéndose al llegar al nacimiento colocado por mis padres. Creí estar imaginando, sin embargo, días después, una amiga se había quedado a dormir con nosotros
quien esa noche despierta con gritos a toda la familia y, oh sorpresa, había visto la misma figura desvaneciéndose en el mismo lugar. Tengo que aclarar que así han seguido hasta la fecha varios sucesos que he experimentado en carne propia, pero en lugar de sentir miedo, no sé por qué motivo me causa cierta atracción y adrenalina al ver este tipo de sucesos. Buenas noches y queda a la espera la segunda parte acá en Terror Paranormal. El siguiente relato es compartido por Ada Martínez de Guatemala. Hola, esta historia tal vez no es tan tenebrosa, pero quisiera darla a conocer en este canal. Espero no aburrirlos. Saludos. En el año 2007 me sentía muy intranquila y triste, ya que la relación con mi novio de ese entonces iba de mal en peor. Porque con el tiempo él era muy controlador y absorbente, pero sobre todo celoso y paranoico. Fueron muchas las ocasiones que llegué a temer por mi vida, ya que era muy violento y me tenía amenazada todo el tiempo. Él me decía que nunca me iba a dejar en paz. De todo esto a nadie le comentaba, hasta que se lo dije a mi mejor amiga. Ella me aconsejó que le hiciera el ritual del puro, la oración del puro, y que le fumara 7 puros diarios por 7 días a las 12 de la noche. Y cuando lo hiciera, escuchara lo que escuchara y viera lo que viera, no la dejara de hacer. Mi amiga me aseguró que lo de los puros era eficaz y poderoso para cualquier cosa que uno quisiera. En fin, en mi desesperación hice todo al pie de la letra durante los 7 días consecutivos. Cabe mencionar que cada noche que hacía este ritual escuchaba muchas voces y personas a mi alrededor. Pero habían voces que me hablaban al oído y me decían todo lo que mi ex sentía cuando yo le fumaba los puros. También los perros ladraban muy fuerte por todos los lados durante el ritual. Los bebés de las vecindades lloraban mucho y se escuchaba que personas corrían por la calle. Todo esto sucedió cada medianoche durante los 7 días que duró este ritual. Cuando lo hice, sentí mucho miedo, pero no me importaba porque cada día que pasaba mi exnovio se alejaba más y a la semana simplemente me dejó de buscar y hasta el día de hoy no he vuelto a saber de él. El siguiente relato es compartido por Daniel Alvarado. Era una noche muy triste. Mi abuela había fallecido. Estábamos en el velorio en una funeraria de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Habían muchos familiares y amigos de la familia. Recuerdo que ya entrada la noche, aproximadamente a las 10:30 p.m., mi tía nos pidió a mí y a mi hermano Julio que fuéramos a traer unas sábanas y almohadas a la casa, porque algunos amigos nos iban a acompañar toda la noche y la madrugada. Entonces nos subimos al auto, mi exnovia Alejandra, Julio y yo. Manejé como 40 minutos ya que mi casa queda en la colonia Guajito de la zona 21. Me estacioné frente a la casa. Julio fue el primero en bajarse. Empezó a abrir la puerta de la casa y yo me bajé del auto con Alejandra. En ese momento, Julio entra a la casa y yo, observando cómo lentamente se iba cerrando la puerta, vi cómo Julio desesperadamente la abre nuevamente y en ese instante logré ver al fondo del pasillo una silueta negra con sombrero y ojos brillantes. Parecían ojos de algún perro, como cuando le alumbran las luces de los carros. Julio nos empieza a explicar que en el momento que entró la puerta empezó a cerrarse sola. Él ve al final del pasillo y vio a este supuesto hombre vestido de negro, con sombrero y con los ojos brillantes. Este iba caminando hacia el cuarto de mi difunta abuela. Julio al principio no se asustó porque pensó que era mi abuelo, pero al recordar que nadie se encontraba en la casa, se asustó y abrió la puerta rápidamente. Este hombre llegó al cuarto de mi abuela y se desvaneció. La siguiente historia es compartida por Selvin Herrera del departamento de Jalapa, de Guatemala. Cuando era niño, recuerdo que había un árbol grande por donde yo vivía. Siempre en las noches se veía que alguien estaba colgado de este. Decían que si uno se acercaba a este árbol de noche, la criatura se lo ganaba a uno. La expresión ganaba se utiliza en Guatemala para indicar que la aparición de un espectro se lo llevaba a uno y uno nunca volvía. En fin, una noche estaba con mi hermano mayor y este me retó a ir al árbol, donde este espectro se aparecía. Yo estaba muy asustado, pero por la presión acepté el reto. Empecé a caminar lentamente hasta este árbol. Poco a poco fui observando cómo iba apareciendo una silueta en el árbol, como que alguien estaba colgado de los brazos. Cuando estuve como a 4 metros, observé cómo este empieza a moverse. Vi como si este estuviera intentando bajarse. Yo por la impresión me asusté mucho y empecé a correr.
Solamente giré la cabeza para ver y pude observar una silueta de un hombre parado al lado de dicho árbol. La siguiente historia es compartida por Julio Álvarez de Guatemala. En la escuela uno siempre escucha relatos de fantasmas y apariciones que suceden ahí. Cuando tenía como 7 años, estaba en primero primaria. Estudiaba en la Escuela Nacional Urbana Mixta número 453, Canadá. Era el año 1997 y en esa época contaban que en la biblioteca de esta siempre se escuchaban ruidos extraños, como si estuvieran impartiendo clases. A veces se escuchaba que arrastraban escritorios, que tiraban los libros. Un día, unos amigos y yo fuimos a la biblioteca, pero esta rara vez estaba abierta, siempre estaba cerrada con candado. Yo le dije a un compañero que me ayudara a subir a la ventana a ver por dentro. Al acercarme a esta, no podía creer lo que veía. Vi un montón de escritorios ordenados, con las mochilas en ellos, como si fuera un aula normal en la cual los alumnos habían dejado todas sus cosas para salir al recreo. Yo no creí esto y me bajé. Le dije a mi compañero que viera y él me dijo sorprendido que no vio nada, solo las literas con sus libros. En ese momento escuchamos como si empezaran a dar clases en la biblioteca. Nosotros asustados nos fuimos corriendo y fuimos a contarle a la maestra. Nuestra clase quedaba enfrente a la biblioteca, solo que un piso abajo. Al llegar le contamos todo a la maestra y esta dijo que no estuviéramos jugando con eso. Nosotros le señalamos la ventana y al voltear a ver todos, se vio como si una cabeza estuviera dentro de la biblioteca flotando. La maestra, observando, decía: esto no es real, pero todo lo vimos ese día. La siguiente historia sucedió en un colegio de la zona 13 de la ciudad de Guatemala y es compartida por Esperanza López. Yo trabajaba en un colegio de la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Este estaba ubicado en lo que antes eran varias casas. Parecía que solo botaron las paredes que dividían dichas casas y adecuaron algunos de los cuartos en salones de clases. En el patio todavía se podía ver la silueta de lo que parecía ser una piscina. En este colegio, a veces algunas maestras se quedaban tarde a trabajar, por tanto que tenían que calificar. Una de esas veces, una maestra sale de su salón de clases a eso de las 9 p.m. Ella iba caminando en el patio cuando observa que alguien iba caminando hacia ella. Ella sin importancia siguió caminando, pero cuando ya se encontraban lo suficientemente cerca, pudo ver a una mujer con la cara desfigurada y sin brazos. Esa maestra empezó a gritar desesperadamente y empezó a correr. Las personas que aún estábamos ahí salimos a ver qué le sucedía. Solo pudimos ver cómo corría la pobre maestra. Nosotros al ver esto nos dirigimos donde ella estaba y esta estaba muy alterada. Tardó mucho para que se calmara. Al hacerlo, entre llantos y sollozos, nos relató lo sucedido. El siguiente relato es compartido por Miriam González. Yo vivo con mi mamá en un lugar que se llama Boca del Monte, en Guatemala. Ese lugar es conocido porque aquí varias personas practican la brujería. Cuando era una niña, mi mamá alquilaba una parte de la casa, y en ese tiempo una señora que practicaba la brujería la alquilaba. Esta señora fumaba puros, leía cartas, pero la práctica que la hacía tener muchos clientes era la de dejar que los espíritus de los familiares de los clientes la poseyeran, y así ellos podían hablar con sus difuntos. Ella le pedía permiso a mi mamá para que llegaran varios clientes todos los días. En una ocasión llegaron aproximadamente como 15 personas. Todas se reunieron en un gran cuarto que había al final de la casa. Por curiosa, yo me escabullí por la ventana. No logré escuchar el principio de la reunión, solo pude ver cómo todos rodeaban a esta señora. Esta empezó a concentrarse y empezó a hablar en una lengua maya. Todos la observaban y en ese momento ella se queda callada y empieza a respirar de una forma muy extraña. Ella dice: buenas noches, con una voz muy grave. Una persona le dice: ¿quién eres? Ella le contesta: yo soy el rey de la oscuridad. Todos empezaron a hacerle preguntas de su futuro y cómo obtener cosas. En ese momento mi mamá me vio y me sacó de ahí, me regañó y me dijo que no me acercara nunca ahí porque con el que estaban hablando era el diablo. La siguiente historia es compartida por Juan Arevalo. Cuando tenía 20 años perdí mi trabajo. En esa época estaba muy deprimido y no podía conseguir otro trabajo. A los meses
A mi mamá también la despidieron. Ella tenía una amiga que tenía un local en el cual vendía ropa, en un comercial que se llama Metamercado, que se encuentra en Mixco, San Juan, en Guatemala. Esta amiga tenía un don, el cual los espíritus podían hablar por medio de ella. Un día me dijo que fuéramos al local de esta. Yo no creía mucho en esto, pero acompañé a mi mamá. Llegamos al Metamercado. Esperamos que fuera la hora de cerrar y ayudamos a la amiga de mi mamá a cerrar y nos fuimos, la amiga de mi mamá, su hija, mi mamá y yo, en el carro. Llegamos a la casa de esta, cenamos, conversamos un rato. Esperamos hasta que fueran las 12 de la medianoche. Cuando dieron las 12 en punto, nos reunimos en un cuarto donde habían unas imágenes. La única que recuerdo es la de la Santa Trinidad. Nos colocamos de rodillas y en ese momento la amiga de mi mamá empieza a rezar, cierra los ojos. Como a eso de los 10 minutos, ella se queda callada. Empieza a respirar en una forma muy extraña y dice, buenas noches. Y nosotros, nerviosos, respondimos, buenas noches. Este espíritu se presenta como San Judas Tadeo. Nos dice que tiempos oscuros se avecinan al mundo y que si queríamos nos podíamos aferrar a él. A los minutos, otra vez se queda callada. De nuevo dice buenas noches. Nosotros nuevamente decimos buenas noches. Mi mamá le dice ¿cómo está? Y ella responde pues aquí con mucha sed. En ese momento mi madre llorando dice ¿mamá? Y el espíritu dice ¿cómo estás? Era el espíritu de mi abuela fallecida. Ella empieza a aconsejarla, le dice cuídate mucho, cuida la casa, no confíen en todos los vecinos. Dijo más cosas que no recuerdo. Cuando hubo una pausa, le pregunté si a mí no tenía nada que decirme. Se quedó callada por un momento y dice, no salgas mucho a la calle. A los minutos se queda callada nuevamente y la amiga de mi mamá se sienta y ya era nuevamente ella y preguntó con quién habíamos hablado. Le contamos todo y nos fuimos a dormir. Como yo era el único hombre ahí, me tocó dormirme en el mismo cuarto donde hicimos la sesión. Yo no podía dormir por el miedo. Como a eso de las 3 de la mañana, se escucha un ruido como si un vaso de agua se cayera en la pila. Todos nos levantamos y vimos un vaso lleno de agua en la mesa del comedor, y todos sabíamos que no habíamos dejado nada sobre la mesa. Gracias por su atención.